Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres de los personajes y las ciudades han sido modificados por motivos de confidencialidad. El sol del desierto proyectaba su feroz, inquebrantable resplandor sobre la ciudad de Pahrump, Nevada, un lugar donde los secretos a menudo pasaban desapercibidos, engullidos por el aire seco y la implacable extensión de espacio abierto. La familia Johnson vivía en las afueras de esta pequeña ciudad, en una modesta casa de 2 plantas que servía obstinadamente contra el escarpado telón de fondo de montanas y matorrales del desierto. Era una casa que daba a un paisaje que parecía ilimitado, pero también extrañamente aprisionante, un lugar donde uno podía sentirse perdido y atrapado. Casey había llegado aquí hacía solo 6 meses, una figura delgada con ojos atormentados y una expresión cautelosa que parecía permanentemente grabada en su rostro. Su nueva familia, 2 padres y 3 hermanos, le resultaba tan desconocida como el vasto desierto que rodeaba la ciudad. Estaba destinada a ser su nueva hija, un papel que la aliviaba y la irritaba a la vez. Alivio porque ya no tenía que sobrevivir en un hogar de grupo donde era blanco de la ira, la crueldad o la ignorancia de cualquiera. Pero también irritación, porque hija era una palabra que le resultaba restrictiva, como un disfraz que no estaba segura de poder llevar cómodamente. Los Johnson intentaron sinceramente que se sintiera parte de la familia. La presentaron a los vecinos, la llevaron a la iglesia, se aseguraron de que fuera bien vestida a la escuela. La trataban con un respeto rayano en la cortesía, pero tenido de algo más curiosidad y, a veces, vacilación. Sus cálidas sonrisas eran bien intencionadas, pero a menudo parecían una prueba que casi no conseguía superar. Yasra Johnson, una mujer de voz firme y mirada fija, le dirigía frecuentes miradas apreciativas, como buscando un indicio de gratitud o reconocimiento. El señor Johnson, calado y distante, parecía contentarse con dejar que su esposa se ocupara de los detalles de la vida familiar, y casi sabía que ella era uno de esos detalles. Casi intentó pasar desapercibida, se unía a la familia en las cenas, respondía con educación y seguía sus normas. Pero había una creciente incomodidad bajo la superficie. Esta familia tenía expectativas, esperaban que, con el tiempo, se despojara de las cicatrices de su pasado, se asentara en su papel de hija y se convirtiera, en todos los sentidos, en la suya. Pero ella no era como los demás niños, era transexual, y, aunque los Johnson decían entenderlo, había una línea clara que no cruzarían. La aceptarían, pero solo si ella se lo ponía fácil. Su habitación estaba en la esquina más alejada del 2º piso, algo más pequeña que las demás, y era aquí donde casi pasaba la mayor parte del tiempo. Las paredes seguían pintadas de un rosa descolorido de su anterior vida como dormitorio de Micaiah, y el aroma del perfume floral de su hermana adoptiva persistía tenuemente en el aire. Sabía que podía haber pedido que la repintaran, pero una parte de ella se resistía a dejar una huella real en la casa. No quería que los Johnson sintieran que ella les pertenecía demasiado. La escuela no era una tregua, sus compañeros la notaban diferente, incluso más allá de su identidad. Era callada y a menudo se perdía en sus pensamientos, con una mirada lejana que algunos niños encontraban inquietante. Los rumores sobre su pasado no tardaron en extenderse, historias de peleas, encontronazos con la policía y un problema de ira en su mayoría exagerado, pero basado en fragmentos de verdad. Los susurros no le molestaban tanto como las miradas interminables, la forma en que la gente parecía diseccionarla con la mirada, como si buscaran las fallas que pudieran explicar por qué no encajaba. Su hermano adoptivo, Deshaun, era especialmente difícil de ignorar. Tenía 17 años, era alto y atlético, el niño de oro de la familia. Se movía sin esfuerzo y con confianza, todo lo contrario de la cautelosa reserva de Casey. Deshaun parecía bastante educado, pero había un ligero matiz en sus interacciones con ella, un indicio de algo no dicho y no resuelto. A menudo lo sorprendía observándola con una mirada que no lograba descifrar, una mezcla de confusión, sospecha e incluso desdén. Cuando sus ojos se encontraban, su expresión se volvía inexpresiva, como si ella fuera invisible. El ser. Y Yasra Johnson no entendían por qué era tan reservada, porque evitaba las salidas familiares o porque rara vez participaba en sus tradiciones dominicales. Para ellos, era una niña que necesitaba estructura y amor en sus mentes, la estaban salvando de una vida que, de otro modo, no la llevaría a ninguna parte. Pero casi sentía que era más que eso, querían su obediencia, su gratitud, su voluntad de borrar su antigua vida para encajar en la de ellos. Era una presión sutil y persistente que pesaba sobre ella todos los días,
una expectativa silenciosa que se interponía entre ella y el resto de la familia. Por fuera, los Conson parecían la viva imagen de una familia que había abierto sus puertas y sus corazones a una adolescente con problemas. No se daban cuenta de las grietas que se estaban formando, de la creciente tensión que se filtraba por todos los rincones de la casa. Para ellos, cada interacción incómoda con Cassie era un momento pasajero, algo que recordarían como parte de una fase de transición. Nunca pensaron en el peso de cada sonrisa cortés ni en la profundidad del resentimiento de Cassie al verlos interactuar, despreocupados y conectados de una manera que ella nunca podría llegar a comprender. En su aislamiento, Cassie empezó a verse a sí misma como una sombra que acechaba a la familia más que como un miembro de ella. Era la otra, un recuerdo del trauma y la diferencia que los Conson no podían conciliar. La casa, con sus habitaciones pulcramente cuidadas y sus fotografías en las paredes, parecía burlarse de ella, llena de imágenes de sonrisas y momentos compartidos de los que ella estaba excluida. Los rostros de esas fotos parecían reales, tranquilos, mientras que ella se sentía como una intrusa al margen de un retrato en el que no debía estar. Su frustración crecía, en silencio pero con una consistencia aterradora, como un tamborileo lento pero constante. Cada vez que alguien la insultaba, cada vez que la Sarah Conson la miraba con desaprobación o sentía la mirada persistente de Deshawn, el resentimiento se apoderaba de su corazón. No tenía dónde ir. Nadie que pudiera entender lo que se sentía al estar atrapada entre identidades, entre traumas pasados y alienación presente. Sola, en su habitación, en aquel rincón del segundo piso donde apenas llegaba el sol, la mente de Cassie empezó a vagar por lugares más oscuros de lo que jamás había creído posible. En las horas tranquilas de la noche, mientras el resto de la familia dormía plácidamente en sus propias camas, Cassie permanecía despierta, con sus pensamientos en espiral. Era en esos momentos, mirando al techo u observando los tenues contornos del desierto a través de su ventana, cuando su resentimiento cristalizaba en algo que no quería reconocer, pero que no podía ignorar. Se estaba ahogando en una soledad que nadie en esta familia podía ver o entender, y en ese vacío, empezó a verse a sí misma no solo como la otra, sino como una vengadora, una fuerza silenciosa e hirviente dispuesta a reclamar algún tipo de control. Era como si el interminable desierto de Nevada se le hubiera metido en el alma vasto, implacable y lleno de secretos capaces de abrasar a cualquiera que se atreviera a traspasarlo. En aquel silencio, en aquella desoladora quietud, una oscura resolución empezó a tomar forma en su interior. La familia Conson había querido salvarla, pero no se habían dado cuenta de lo lejos que había caído, de lo profundamente que las sombras se habían incrustado en su corazón. Y pronto aprenderían que algunas heridas no podían curarse solo con amor. A medida que pasaban los días, las diferencias entre Cassie y la familia Conson se hacían más profundas, estrechando sus frágiles lazos hasta el punto de ruptura. Un cambio silencioso, casi imperceptible, se había instalado en la casa, como una enfermedad que infectara el aire. Nadie lo admitía, pero todos lo sentían. Había una tensión creciente que se cosía a fuego lento bajo la superficie de sus vidas, una tensión que se aferraba a cada gesto, a cada mirada, como un peso invisible que presionaba a cada uno de ellos. Casi la percibía con agudeza. Estaba en la forma en que el tono de la señora Conson cambiaba ligeramente cuando se dirigía a ella, en la forma en que los ojos del señor Conson a veces se detenían en ella con una insinuación de algo ilegible, preocupación, sospecha, tal vez incluso arrepentimiento. Lo sentía en la forma en que sus hermanos adoptivos se movían a su alrededor, en sus pequeños actos de evasión, en las alianzas tácitas de las que ella nunca formó parte. Todos formaban parte de un mundo en el que nunca llegaría a entrar del todo, y cuanto más lo intentaba, más se hundía en un abismo oscuro y solitario. Deshawn, con su encanto y confianza, se había vuelto especialmente distante. A menudo lo sorprendía observándola desde el otro lado de la habitación, con una mirada fría y apreciativa, como si la estuviera estudiando desde una distancia segura. No era hostilidad exactamente, pero había cierta frialdad, una cautelosa cautela, como si percibiera algo en ella que nadie más podía ver. Se volvió menos hablador a su alrededor, retrayéndose en un juicio silencioso que casi podía sentir como una presión que se acumulaba en el aire. Casi podía oír sus pensamientos: ella no pertenece aquí. Mikaela, solo 2 años más joven que Cassie, era menos sutil. Aunque aparentaba ser amable con sus padres, en privado se mostraba desdenosa, incluso condescendiente. A veces Mikaela la dejaba cosas tiradas en la habitación de Cassie: ropa vieja, maquillaje caducado,
pequeños recordatorios de que alguna vez había sido suya. Era como si intentara reclamar su espacio, marcando su territorio de formas pequeñas e insidiosas que hacían que Cassie sintiera violada e inoportuna. En esos momentos, sentía una furia fría que se enroscaba en su interior, un impulso de derribar todo rastro de la presencia persistente de Micaiah. Sin embargo, no hacía nada, sino que se replegaba sobre sí misma, sumida en un resentimiento silencioso. Cordan, el más joven, pareció captar el cambio sin comprenderlo. Evitaba casi con el instinto inocente de un niño que percibe algo inquietante, algo a lo que no puede poner nombre. Casi había intentado entablar amistad con él, incluso había intentado ayudarlo con sus deberes escolares en una ocasión, pero él se había alejado de su contacto, con los ojos muy abiertos por la confusión y un leve temor. Podía verlo susurrar a sus hermanos cuando creía que ella no lo miraba, sus pequeñas manos aferrándose al brazo de Micaiah como si buscara protección de algo invisible y amenazador. El cerrar. Johnson se volvió cada vez más retraído, una sombra en la casa, y sus interacciones con Cassie se volvieron breves y superficiales. Parecía evitar el contacto visual con ella, y cuando se cruzaban, murmuraba unas palabras obligatorias antes de retirarse al sótano o al garaje. Ella tenía la sensación de que él estaba luchando con algo, tal vez con dudas que no podía expresar, sentimientos que no podía resolver. Cuando él la miró, hubo un destello de algo que ella no pudo localizar, una decepción casi imperceptible que la hirió más profundamente de lo que podrían hacerlo las palabras. Los modales de la señora Johnson también habían cambiado. Había empezado a tratar a Cassie con una amabilidad forzada, una paciencia forzada que parecía ensayada, frágil. Cassie podía sentir los juicios tácitos de la mujer, sus críticas silenciosas que flotaban en el aire entre ellas como una nube de acusaciones. La señora Johnson solía suspirar pesadamente cuando Cassie estaba en la habitación, un sonido que parecía transportar 1000 resentimientos tácitos, una condena silenciosa que se clavaba en el corazón de Cassie. La calidez de los gestos de su madre adoptiva se había desvanecido, sustituida por una cortesía rígida y cautelosa que resultaba tan fría como el tacto de un extraño. Las comidas que compartían en familia se convirtieron en un lento descenso hacia la incomodidad. La mesa del comedor, antes un lugar de risas e historias, era ahora un campo de batalla de silencios tensos y miradas de reojo. Cassie se sentaba con la cabeza gacha, picoteando su comida, hiperconsciente de cada movimiento, de cada mirada que recorría la mesa. Podía sentir la incomodidad que les producía su presencia, las preguntas tácitas que nadie se atrevía a formular. Comenzó a comer más deprisa, más mecánicamente, con el único deseo de escapar de aquella atmósfera sofocante. Pero incluso cuando se marchaba, podía sentir sus ojos en su espalda, su alivio por su marcha tan tangible como las paredes que se cerraban a su alrededor. En su aislamiento, los pensamientos de Cassie se volvieron más oscuros. Por la noche, tumbada en su cama a la tenue luz de la luna, repetía cada interacción, cada mirada leve y fría, sintiendo que su resentimiento aumentaba con cada recuerdo. Se sentía como una intrusa en su propia vida, un fantasma que rondaba los espacios que todos compartían, invisible pero siempre presente. La propia casa empezó a parecerle hostil, sus sombras se alargaban en la noche, sus crujidos y susurros adquirían un tono siniestro. Sentía que se alejaba cada vez más de la realidad, que su mente se retorcía bajo el peso de su soledad, y que su aislamiento se convertía en algo oscuro e implacable. Fuera de su ventana, el desierto de Nevada se extendía sin fin, un páramo estéril que reflejaba su vacío interior. Se sentaba durante horas, mirando fijamente aquella extensión oscura, sintiendo una extraña afinidad con su desolación, su dureza inquebrantable. Casi podía oír como la llamaba, su promesa silenciosa de libertad, de escapar de la prisión de expectativas y juicios que la aprisionaba. El desierto era despiadado, implacable, y se sintió atraída por su atractivo frío y silencioso, como si contuviera la respuesta a una pregunta que aún no podía formular. Los días se convirtieron en semanas y la tensión siguió aumentando, el silencio entre Cassie y los Johnson se hizo más pesado, más denso, hasta que se sintió como algo vivo, una presencia malévola que rondaba la casa. Empezó a sentirse asfixiada, atrapada no solo por las paredes, sino por el aire que compartían. Los Johnson la habían acogido, sí, pero la habían mantenido a distancia, construyendo barreras invisibles que la mantenían fuera, espiando una vida que nunca podría ser suya de verdad. Cada momento con ellos se convertía en una prueba, cada interacción en un recordatorio de su exclusión, de su incapacidad para cumplir alguna norma tácita de aceptación.
Sentía sus juicios presionándola, su decepción persistente en cada palabra, en cada mirada. Y en su aislamiento, su amargura se hizo más profunda, enroscándose en su corazón como una sombra, llenándola de una rabia silenciosa que se volvía más fría y aguda cada día que pasaba. Cuando estaba sola, a veces se imaginaba la casa vacía, silenciosa y quieta, libre de la tensión, de la presencia sofocante de personas que no la veían de verdad. El pensamiento persistía persiguiéndola, un oscuro susurro en el fondo de su mente que se hacía más fuerte cada noche, una promesa de liberación envuelta en oscuridad. No quería pensarlo, no quería sentir la fría emoción que le recorría las venas. Pero no podía contenerse, no podía callar los pensamientos que se deslizaban en su mente como sombras, oscuros e imprevistos. En esos momentos, mientras yacía en la oscuridad, podía sentir cómo el resentimiento se convertía en algo irreversible, algo que iba más allá de la simple ira o la frustración. Era un frío y calculador deseo de liberación, una necesidad de liberarse de la prisión de expectativas, de juicios y silenciosas condenas que la habían atado desde el día en que había pisado esta casa. No sabía cómo sería esa liberación, pero la idea persistía, cada vez más nítida, más clara, como una hoja afilada en la oscuridad. La tensión entre Casey y los Conson se había convertido en una guerra silenciosa, una batalla que no se libraba con palabras sino con miradas, con silencios, con resentimientos tácitos que se filtraban en cada rincón de sus vidas. Estaba sola, total e irrevocablemente, y en su aislamiento podía sentir como algo oscuro e inflexible echaba raíces en su interior, una fuerza que no se dejaba contener, que no se dejaba silenciar. Y a medida que pasaban los días, empezó a preguntarse si habría una forma de salir de la prisión que habían construido a su alrededor, una forma de liberarse de una vida que parecía más una condena que una segunda oportunidad. En la tranquilidad de su habitación, con el desierto extendiéndose sin fin tras su ventana, dejó que el pensamiento se asentara, frío y pesado, una promesa de liberación esperando en las sombras. En la casa de los Conson se había establecido un patrón, un ritmo silencioso de tensión y evasión que seguía tamborillando, oculto bajo la superficie de la vida cotidiana. Era como si la familia hubiera acordado colectivamente no reconocer la oscura presencia que se cernía sobre ellos, las sutiles fisuras que se ensanchaban en su fachada cuidadosamente construida. Seguían adelante como si todo fuera normal, fingiendo no ver la espiral de resentimiento que había echado raíces en el corazón de Casey. El peso de lo no dicho pesaba sobre Casey, su resentimiento había cobrado vida propia, una fuerza oscura e insidiosa que le susurraba día y noche. Cada mirada, cada suspiro, cada rechazo sin palabras de su familia adoptiva se sentía como un latigazo más que ahondaba las heridas que arrastraba. Empezó a sentir como si todos conspiraran contra ella, trabajando para mantenerla encerrada en una vida que nunca fue verdaderamente suya. La vida que le habían ofrecido era una prisión, cada regla, cada expectativa, otro barrote en una jaula que habían construido a su alrededor. Su mente se convirtió en un laberinto de pensamientos oscuros que se retorcían y daban vueltas, cada uno de los cuales la conducía más adentro de sí misma, lejos de cualquier esperanza de conexión o pertenencia. Había noches en las que se quedaba despierta, con el cuerpo rígido por la tensión de la rabia reprimida, su mente repitiendo cada gira, cada desaire con un detalle perfecto y agonizante. Sentía cada momento como si volviera a suceder las sonrisas forzadas, los gestos desdenosos, la fría y silenciosa alienación que llevaban como una máscara. Era una extraña entre ellos, un fantasma, y sin embargo la habían metido a la fuerza en sus vidas, acogiéndola con la expectativa de que se doblegara, se adaptara, se contorsionara hasta encajar en la forma que ellos querían. Y cuanto más pensaba en ello, más se solidificaba a su resentimiento en algo mucho más oscuro, una sensación de claridad, la fría certeza de que la vida que le habían prometido no era más que una ilusión. El sentimiento de exclusión que había soportado de ellos se transformó en odio, en una rabia fría y latente que no se desvanecía, que no la dejaba descansar. La atormentaba la idea de que nunca la verían más que como una intrusa, un problema que había que resolver. Fue una comprensión que la dejó sin aliento, entumecida y electrizada a la vez. El punto de inflexión llegó una noche oscura y sin estrellas en la que el desierto parecía extenderse infinitamente alrededor de la casa, tragándosela en silencio. La familia se había ido a la cama, cada uno perdido en la comodidad de sus propias rutinas, sus propios sueños familiares. Casey yacía despierta, con el corazón latiendo a un ritmo lento,
e implacable mientras miraba fijamente la oscuridad de su habitación. Su mente se agitaba con los recuerdos, con el aislamiento silencioso y doloroso que había definido su vida desde que había venido a vivir con los Conson. Un único pensamiento tomó forma, una pequeña pero poderosa convicción que ardía en su mente como una fría llama: nunca me dejarán ser libre. Las palabras resonaron en su mente como el tañido de una campaña, una llamada de algún lugar de su interior que había ignorado durante demasiado tiempo. Se incorporó, con el cuerpo tenso mientras el pensamiento se enroscaba con más fuerza, convirtiéndose en una idea que no podía ignorar. La amabilidad de la familia, su generosidad, todo había sido una mentira, una fachada destinada a mantenerla a raya, a moldearla en una versión de sí misma que se ajustara a su idea, estrecha y segura de lo que debía ser. No la habían salvado, la habían atrapado, la habían obligado a vivir una vida que no era la suya, una vida tan vacía como el desierto que había frente a su ventana. Podía sentir que algo cambiaba en su interior, un cambio irreversible que la llenaba de una resolución oscura y sombría. Su corazón se ralentizó, su respiración se hizo más profunda y una extraña calma se apoderó de ella, como si la decisión ya estuviera tomada, como si su destino y el de ellos ya estuviera sellado. Sintió que una frialdad se extendía por ella, un distanciamiento que le permitía pensar con claridad, ver su camino trazado ante ella, nítido e inflexible. La idea de hacerse con el control, de tomar las riendas de su propio destino, encendió algo en su interior que sintió como poder. Por primera vez en su vida, sintió una fuerza extraña y terrible, una claridad que le permitía verse a sí misma no como una víctima, sino como algo totalmente distinto. Tuvo una sensación de inevitabilidad, de propósito, que la llenó de una determinación de la que no sabía que era capaz. El peso de su aislamiento, de las innumerables noches pasadas anhelando aceptación y encontrando solo vacío, finalmente la llevó al límite, transformando su dolor en algo duro, inquebrantable. En su mente, empezó a ver a la familia desde otra perspectiva. Los veía como obstáculos, barreras que se interponían entre ella y la libertad que tanto ansiaba. Cada uno de ellos había desempeñado un papel en su sufrimiento, en la vida asfixiante que se había visto obligada a soportar. Y ahora comprendía que nunca habían pretendido que escapara, que la habían entretejido en sus vidas solo para mantenerla allí, para sujetarla, como un pájaro en una jaula con las alas cortadas. Se levantó de la cama, moviéndose con silenciosa determinación, con las ideas claras y el propósito afilado como una cuchilla. La casa a su alrededor estaba en silencio, cada habitación envuelta en la oscuridad, la familia dormida, inconsciente de la tormenta que se avecinaba entre sus paredes. Se movió por la casa como una sombra, con pasos insonoros, el latido de su corazón constante mientras pasaba por delante de cada puerta, de cada habitación donde yacían, vulnerables e inconscientes. Fue aquí, en la oscuridad de aquella noche, donde su resentimiento alcanzó su punto de ruptura, transformándose en un deseo de liberación, una liberación que solo ella podía proporcionar. En su mente, la familia se había convertido en símbolos de todo lo que se había visto obligada a soportar, cada uno de ellos una parte de la vida que ya no podía soportar. Sintió que una oscura satisfacción, una sensación de justicia, se apoderaba de ella mientras imaginaba lo que haría, cómo se liberaría por fin de la prisión que habían construido a su alrededor. En ese momento, la chica que había sido la chica que había anhelado aceptación, que había esperado amor y comprensión desapareció, sustituida por alguien más fría, más dura, alguien que se había despojado de los restos de su yo del pasado como de una segunda piel. Se quedó sola en la oscuridad, con el peso de su decisión asentándose sobre ella como una mortaja, una transformación final que no dejaba lugar a dudas ni arrepentimientos. Casi sintió una extraña calma, una tranquila sensación de finalidad, mientras regresaba a su habitación. Sabía que en los días venideros, el mundo sería diferente, ella sería diferente. Y en ese momento oscuro y solitario, se sintió más viva y poderosa que nunca. La idea de la libertad, de la huida, la llenó de un sentido de propósito que eclipsó todo lo demás, quemando los últimos rastros de duda. Mientras se acostaba, con la mente por fin en calma, sintió la oscuridad a su alrededor como un consuelo, un manto que la protegía de la vida que había soportado durante demasiado tiempo. Ya no era un fantasma, ya no era una extraña. En su mente ya había cortado los lazos que la unían a esta familia, a esta casa, a esta vida. Estaba lista para convertirse en otra cosa, algo que nadie ni siquiera los Conson pudiera controlar. Y cuando el sueño por fin la reclamó, dio la bienvenida a la oscuridad con los brazos abiertos, sabiendo que se despertaría,
en un mundo que había cambiado irrevocablemente, un mundo en el que por fin era total y aterradoramente libre. La casa estaba en un silencio sepulcral, envuelta en la espesa oscuridad de la madrugada. Fuera, el vasto desierto se extendía en silenciosa indiferencia, su árido paisaje testigo de secretos que nunca se dirían. Dentro, el aire era pesado, casi palpable, como si también presintiera la violencia que se avecinaba. Casi se levantó de la cama, con movimientos lentos y deliberados, calculados y precisos. Había una sensación de inevitabilidad en sus pasos, una calma que rozaba la serenidad mientras se preparaba para llevar a cabo lo que había estado planeando en las sombras de su mente durante tanto tiempo. Aún faltaban horas para que amaneciera, y ella se movía por la casa en perfecto silencio, una figura apenas distinguible en la oscuridad que la rodeaba. Sus sentidos se agudizaban, cada crujido de las tablas del suelo, cada destello de sombra se graba con nitidez en su mente. Había memorizado cada paso de su plan, cada detalle grabado en sus pensamientos con la claridad de un mapa. Este era el momento en que reclamaría el control, el momento en que rompería los lazos que la habían atado a esta vida de alienación y sufrimiento silencioso. Sus manos se mantuvieron firmes cuando cogió el cuchillo de cocina que había elegido la noche anterior, cuya hoja brillaba tenuemente a la tenue luz que se filtraba por la ventana. Se maravilló de su peso, de la frialdad del metal, un extraño consuelo que la sentaba en la realidad de lo que estaba a punto de hacer. No había vacilación ni un atisbo de remordimiento, solo una determinación sombría, un sentido del propósito, que se había afilado en una punta única y letal. La casa era suya ahora, un escenario silencioso donde cada movimiento, cada paso, le pertenecía. Se dirigió hacia las escaleras, sus pasos apenas se oían, en la mulida alfombra, su respiración era lenta y controlada. Sabía dónde yacía cada miembro de la familia, el ritmo de su respiración, el patrón de su sueño. Los había observado en las noches anteriores, estudiando sus hábitos, aprendiendo cuando caían en el sueño más profundo. Este conocimiento era su arma, una herramienta tan precisa y letal como la hoja que tenía en la mano. Primero fue el ser Johnson, la figura tranquila y vigilante que se había vuelto más distante en los últimos meses. Su presencia en la casa ahora era poco más que una sombra. Se acercó a su habitación con la concentración de un depredador, con la mente vacía, libre de distracciones. A sus ojos, él ya no era el hombre que una vez le había abierto sus puertas, sino un obstáculo, una figura que había mantenido la vida que ella había legado a despreciar. Entró en su habitación con facilidad, sin que sus pasos hicieran ruido contra la alfombra, con la mano firme mientras se colocaba sobre él. Sintió una oscura satisfacción por la sencillez del acto, por la facilidad con la que podía borrar su presencia de su vida. A medida que avanzaba, su sensación de calma aumentaba. El peso de sus acciones se asentó sobre ella, un hecho pesado e inmutable que le proporcionó un extraño y terrible consuelo. Tenía el control, por fin el control, de su vida, de su destino, como nunca antes lo había tenido. Se había despojado de los últimos vestigios de su antiguo yo, convirtiéndose en una criatura de intenciones puras, impulsada por un propósito que no dejaba lugar a dudas ni a la culpa. Después estaba la señora Johnson, cuyos juicios silenciosos y miradas de desaprobación habían perseguido a Cassie desde que tenía memoria. Había sentido los resentimientos tácitos de la mujer como una cadena alrededor de su cuello, cada mirada un recordatorio de su incapacidad para encajar, para ser lo que ellos querían. Ahora, de pie frente a ella, con la espada en ristre, sintió una inmensa y fría satisfacción calar en sus huesos. El peso de las expectativas, los años de condena silenciosa, se disiparían en un solo acto irrevocable. Uno a uno, se desplazó por la casa, su figura una sombra atravesando las habitaciones, dejando solo silencio a su paso. Era meticulosa, controlada, cada movimiento ejecutado con precisión. Cuando llegó a la habitación de Deshaun, se detuvo, sintiendo un breve destello de algo innombrable, un recuerdo de sus miradas persistentes e ilegibles, de los juicios silenciosos que habían pasado entre ellos. Pero ese destello se desvaneció casi tan pronto como había parecido, sustituido por la fría certeza que la había conducido hasta allí. Deshaun fue el único que se agitó, una débil conciencia instintiva lo sacó de las profundidades del sueño. Pero casi fue más rápida, su cuerpo se movía con una concentración casi inhumana, su mano firme mientras completaba el acto. No hubo lucha, no hubo sonido, solo la finalidad de su decisión, un silencio tan absoluto que parecía llenar la habitación, presionando contra las paredes, el aire, hasta que no quedó nada más que la quietud que ella había creado.
con cada acto sentía que el peso de su pasado, de su dolor, se disipaba, sustituido por una oscura satisfacción que la llenaba de un sentido de propósito que nunca había conocido. La familia, que una vez fue la fuente de su alienación, había desaparecido, su presencia se había borrado como si nunca hubiera existido, y con su ausencia llega una libertad aterradora, una liberación de la vida que la había tenido atrapada, asfixiándola con sus exigencias silenciosas. Pero mientras permanece allí, rodeada de la quietud que ella misma había creado, sintió que algo cambiaba en su interior, un dolor hueco, un vacío extraño y adormecedor que se introducía en su mente y la helaba hasta la médula. El poder, el control que la había impulsado hacia adelante, se sentía ahora distante, separado, como si se le escapara de las manos. Había pensado que este acto, este corte final, le traería la paz, la liberaría de la prisión de su propia mente. Pero ahora, en el silencio de la casa, no sentía nada más que el inmenso vacío del que había intentado escapar, que se extendía ante ella como el desierto exterior, interminable e implacable. El cuchillo se le cayó de la mano, y su estrépito rompió el silencio, resonando en las habitaciones huecas. Miró a su alrededor, la realidad de sus actos se asentó sobre ella como un sudario, un peso frío e implacable que la oprimía, llenando el espacio que antes había albergado su ira, su resentimiento. La casa, antes tan familiar, ahora le resultaba ajena, cada habitación era un recordatorio vacío y hueco de la vida que había borrado. Se quedó allí, sola en la casa vacía, con la realidad de lo que había hecho hundiéndose en su mente con una terrible claridad. La sensación de control, el propósito que la había impulsado, ahora le parecían vacíos sin sentido, una ilusión fugaz que la dejaba varada en un silencio más profundo, más devorador, que todo lo que había conocido. A medida que la primera luz del alba se deslizaba por el horizonte, proyectando sombras tenues y fantasmales sobre las habitaciones vacías, sintió un escalofrío que se le calaba en los huesos, un frío profundo, inquebrantable que ninguna luz podía disipar. Se había liberado de la vida que la había cado, pero en su lugar había un silencio más completo, más terrible, que cualquier cosa que hubiera imaginado jamás. Y mientras la casa permanecía inmóvil a su alrededor, banada por la pálida e implacable luz de la mañana, casi se dio cuenta de que la libertad que había buscado no era más que otra prisión, una inmensa jaula vacía cuyos barrotes no estaban hechos de expectativas o juicios, sino de su propia e ineludible soledad. El sol de la mañana se deslizaba sobre el horizonte de Nevada, derramando una luz dura e implacable sobre la casa de los Conson. El silencio, antes apacible, se sentía ahora opresivo, su peso asentándose en cada rincón, en cada superficie intacta. En el exterior, el vecindario permanecía ajeno, cada casa sumida en sus propias rutinas matutinas, pero dentro, la muerte flotaba en el aire, una presencia pesada y sofocante que permanecía, tiñendo la casa con una sombra invisible. La quietud se mantuvo, densa e inquietante, hasta que se hizo ánicos con la llegada de los vecinos que, desconcertados por las cortinas cerradas y las puertas atrancadas, habían venido a ver cómo estaba la familia. En el momento en que entraron, un horror jamás conocido se extendió por ellos, calándoles hasta los huesos. Retrocedieron, les temblaban las manos y llamaron a las autoridades, con voces entrecortadas y apenas reconocibles. Se corrió la voz rápidamente. En un pueblo tan pequeño como Pahrump, la noticia de la tragedia corrió como la pólvora, propagándose por la comunidad con una mezcla de incredulidad y mórbida fascinación. Pronto, la casa estaba rodeada de coches patrulla, con sus luces rojas y azules parpadeando en agudo contraste con el implacable sol de la mañana. Los agentes se movían con cuidado por la casa, con rostros sombríos mientras observaban la escena. El detective Warren, un experimentado investigador con más años a sus espaldas de los que le importaba contar, fue uno de los primeros en llegar. Era un hombre acostumbrado a la muerte, al peso de la violencia y a las cosas indescriptibles que la gente se hacía, pero incluso él sintió un escalofrío al cruzar el umbral de la casa de los Conson. Había algo claramente espeluznante en la casa, una sensación de desolación que parecía emanar de las propias paredes. Recorrió las habitaciones con paso tranquilo y pausado, con la mirada aguda para captar cada detalle, cada sombra, cada perturbación. La escena era inquietantemente ordenada, calculada, como si la violencia hubiera sido planeada con escalofriante precisión. Nada estaba fuera de lugar, y no había signos de lucha, ni rastros de caos. Todo era frío, metódico, un crimen llevado a cabo con una claridad inquietante. Fue esta quietud, esta ejecución clínica, lo que dejó un inquietante escalofrío en el aire.
los cuerpos yacían en posiciones que sugerían que no se les había dado la oportunidad de despertar, de comprender su destino. El detective Warren casi podía sentir el inquietante silencio que debió de quedar en el aire mientras el asesino se movía de una habitación a otra, dejando solo oscuridad a su paso. Y luego estaba Cassie, la única superviviente. Estaba sentada en los escalones de la entrada, envuelta en una manta, con la cara convertida en una máscara de conmoción. Parecía frágil, perdida con la mirada fija en algún punto distante más allá de la escena, más allá del momento presente. Su actitud era de aturdida incredulidad, sus manos temblaban ligeramente al aferrarse a los bordes de la manta. Para los vecinos reunidos a su alrededor, parecía la imagen misma de una chica destrozada, por un trauma inimaginable, una figura de la tragedia congelada en el dolor. Pero cuando el detective se acercó a ella, percibió algo en su forma de ser, una conciencia tranquila, casi indiferente, que no coincidía con su aspecto exterior. La observó atentamente, con mirada incomentable, en busca de pequeños signos de fracturas en la fachada que pudieran revelar la verdad. Su expresión era pálida, casi fantasmal, sus ojos desenfocados, pero notó la ausencia de dolor crudo, del horror desesperado que normalmente se apodera de los supervivientes de semejante violencia. En su lugar, había una extraña calma en ella, una quietud que lo inquietó. Cuando la interrogó, las respuestas de Cassie fueron tranquilas, mesuradas, cada palabra pronunciada con una claridad forzada que parecía ensayada, deliberada. Contó que, al despertarse, la casa estaba en silencio y descubrió los cadáveres uno a uno. Su voz temblaba lo suficiente como para transmitir conmoción, pero no lo suficiente como para sugerir una profunda tristeza. Había una inquietante precisión en sus respuestas, una cuidadosa elaboración de los detalles que al detective Warren le pareció demasiado controlada, demasiado cuidadosa. Era como si caminara por la cuerda floja, equilibrando sus palabras con meticuloso cuidado para evitar caer en extremos que pudieran despertar sospechas. Los instintos del detective, perfeccionados durante décadas de trabajo en crímenes violentos, le decían que algo no iba bien. La propia escena del crimen, la ausencia absoluta de caos, la precisión casi quirúrgica con la que habían asesinado a la familia, todo apuntaba a un nivel de distanciamiento, de intención calculada, que no encajaba con la historia de un robo violento. Observó a Cassie con una intensidad silenciosa, su mente ensamblaba las piezas de un rompecabezas que aún no encajaba, pero que tenía una forma oscura e inconfundible. El equipo forense comenzó su trabajo, peinando la casa en busca de rastros de pruebas. Cada pequeño detalle imperturbable les ofrecía indicios de la terrible historia que se había desarrollado aquí. Los patrones de sangre, las pisadas, las huellas dactilares. Cada uno de ellos hablaba un lenguaje silencioso que solo los investigadores podían descifrar. Y en ese silencio, encontraron la primera fractura, en la fachada cuidadosamente elaborada de Cassie. El análisis de las huellas dactilares no tardó en llegar a encontrar huellas de Cassie, no solo en superficies que ella habría tocado de forma natural, sino en el propio cuchillo, limpias y distintas. No había signos de intrusión, ni de entrada forzada, ni más huellas que las de los miembros de la familia, y las de Cassie. Las pruebas pintaban un cuadro que ninguna historia de allanamiento podía explicar. El estado impoluto de la casa, la ausencia de lucha, y la presencia clara, innegable de las huellas dactilares de Cassie en el arma hablaban de algo mucho más escalofriante que el escenario que él había descrito. Con cada nueva prueba, la máscara que llevaba Cassie empezaba a resquebrajarse, y su actitud tranquila se deshilachaba bajo el escrutinio del detective Warren y su equipo. La presionaron con preguntas silenciosas e implacables, observándola de cerca, esperando el momento en que su historia empezara a desvelarse. Al principio se mantuvo firme, sus respuestas eran cortas y su rostro una máscara de calma estoica. Pero el peso de las pruebas se abatió sobre ella, minando su compostura, dejándola expuesta, vulnerable. Cuando el análisis forense confirmó la última pieza, las huellas dactilares precisas, la ausencia de otros sospechosos, el detective Warren volvió a acercarse a ella, con voz baja, tranquila, casi compasiva. Le explicó lo que habían encontrado, cada detalle expuesto con silenciosa precisión, cada palabra presionándola como un tornillo de banco que aprieta lentamente. La cara de Cassie palideció, sus manos se apretaron con fuerza en su regazo, su máscara cuidadosamente construida finalmente se rompió bajo el peso de la verdad. En ese momento, se dio cuenta de que no había escapatoria, ni camino de vuelta a la vida que había borrado en la oscuridad de la noche. El silencio de la casa,
El vacío que ella había creado se cerraba ahora a su alrededor, una jaula inmensa, inflexible. Estaba atrapada. Atrapada por sus propias acciones, la oscuridad que había desatado se volvía contra ella, un espejo ineludible que reflejaba la fría y inalterable realidad de lo que había hecho. Los vecinos observaron desde lejos, horrorizados y fascinados, cómo la policía se la llevaba, su figura pequeña y distante, engullida por el brillante sol de Nevada. A sus ojos, ya no era la chica tranquila y atormentada que una vez habían compadecido. Era una extraña, una sombra que acechaba tras una máscara de inocencia, su rostro un reflejo fantasmal del horror que había consumido a su familia. La verdad de sus acciones se cernía sobre la ciudad, una nube oscura que permanecería, manchando sus recuerdos, sus percepciones, su propio sentido de la seguridad. El detective Warren se quedó en el lugar de los hechos, con el peso de la investigación cayendo sobre él como un sudario. Recorrió con la mirada las habitaciones ahora vacías, cada una de ellas un testamento silencioso del terrible secreto que habían descubierto, del horror que había tenido lugar entre aquellas paredes. La casa, antano llena de vida, ahora estaba vacía, un cascarón hueco atormentado por la indescriptible violencia que había arrancado a sus habitantes. Y cuando se marchó, no pudo deshacerse de la sensación de oscuridad persistente, un escalofrío que parecía seguirle mucho después de haber cerrado la puerta, un recordatorio de que, a veces, los mayores horrores no nacían de las sombras del exterior, sino de la silenciosa e ineludible oscuridad interior. Las paredes de la sala de interrogatorios se cerraron en torno a Cassie, austeras e inflexibles. La luz fluorescente del techo parpadeaba con un leve zumbido, proyectando sobre la sala un resplandor pálido y enfermizo que acentuaba cada rincón, cada sombra. Estaba sentada sola ante la fría mesa de metal, con las muñecas encadenadas y las manos apoyadas en el regazo. Sus ojos, huecos y vacíos, miraban a un punto fijo de la mesa, como si pudiera anclarse alguna verdad oculta enterrada en la superficie en blanco. Pero no podía escapar de los pensamientos que se agitaban en su interior, oscuros e implacables, presionándola con un peso que ya no podía soportar. La máscara que había llevado, la frágil fachada de inocencia a la que se había aferrado, había desaparecido. Las pruebas la habían desnudado, exponiendo sus actos a una luz implacable que no dejaba lugar a la negación, ni santuario al que su mente pudiera refugiarse. La verdad pesaba en el aire, una presencia opresiva que llenaba la habitación, envolviéndola como un sudario. Cada respiración era un esfuerzo, su pecho se contraía bajo el peso de sus propios pensamientos, cada uno más agudo y frío que el anterior. En el silencio de la habitación, fragmentos de sus recuerdos se arremolinaban ante sus ojos, cada uno de ellos vivido, penetrante, repitiendo los acontecimientos de la noche con una claridad implacable que le producía un escalofrío. Se vio a sí misma moviéndose por la casa, cada paso preciso, sus manos firmes mientras llevaba a cabo su plan. Se había sentido poderosa en aquellos momentos, sus movimientos guiados por una oscura claridad que había bloqueado todo lo demás. Pero ahora, el recuerdo se retorcía adquiriendo un carácter de pesadilla, cada escena reproducida con una lentitud angustiosa, cada detalle magnificado, imposible de ignorar. Su mente giraba sobre sí misma, diseccionando cada pensamiento, cada sentimiento, con una intensidad despiadada. Se sentía como si estuviera fuera de su propio cuerpo, como una observadora distante que se veía a sí misma deshacerse, su identidad astilándose en fragmentos que no podía controlar. La calma que una vez la había llenado, esa sensación de propósito, se había evaporado, dejando tras de sí un terror hueco, que la carcomía por dentro. Ahora era una extraña para sí misma, una criatura moldeada por la violencia y la oscuridad, atrapada en un cuerpo que le resultaba extraño, ajeno. La culpa que antes había reprimido afloraba ahora a la superficie, un torrente de emociones crudas e insoportables que la consumían. Podía sentirla arrastrándose bajo su piel, un picor que no podía rascar, una herida que palpitaba con un dolor más profundo que cualquier cosa física. Cada latido resonaba en sus oídos, cada pulso le recordaba las vidas que había arrebatado, el silencio que había dejado a su paso. Los rostros de su familia adoptiva aparecieron en su mente, uno a uno, con sus expresiones congeladas en la inocencia del sueño. Casi podía oír sus respiraciones, débiles y rítmicas, un sonido que ahora la perseguía, imposible de escapar. A medida que los minutos se hacían eternos, sentía que se desvanecía, que sus pensamientos se desían en patrones irregulares y rotos que desafiaban la lógica o la razón.
Intento reconstruir una historia, dar sentido a la persona en la que se había convertido, pero cada intento se desmoronaba, dejando solo la cruda, inquebrantable verdad. Ella era el artífice de su propia destrucción, un espectro de violencia que había surgido de las profundidades de su propia alma. La sensación de control que una vez la había impulsado se había convertido en una prisión cuyos barrotes, forjados con el peso de sus propias acciones, eran ineludibles y absolutos. Las imágenes de su vida antes de los Conson se agolparon en su memoria, recuerdos del aislamiento, la soledad y el anhelo de aceptación que la habían atormentado desde que tenía memoria. Había pensado que separándose de ellos, tomando el control, se liberaría del dolor que la había perseguido. Pero ahora, en el silencio de la habitación, veía sus actos como lo que realmente eran un descenso final a locura, una zambulida en un abismo del que no había retorno. Su respiración se volvió superficial, cada una de ellas una lucha mientras su mente se fracturaba bajo la presión de su propia culpa, de su propio horror. El peso de lo que había hecho la oprimía, la asfixiaba, la aplastaba, hasta que apenas podía pensar, apenas podía respirar. Estaba perdida, atrapada dentro de sí misma, cada pensamiento en espiral hacia el siguiente, un bucle sin fin de terror y arrepentimiento. No había redención aquí, no había camino de vuelta a la persona que había sido antes. Aquella chica había desaparecido, enterrada bajo la oscuridad que ella misma había desatado. Una extraña sensación se apoderó de ella, un frío entumecimiento que se extendió por sus miembros, embotando los bordes de su pánico, de su miedo. Sintió que se hundía aún más en el vacío, que su sentido del yo se disolvía, que se rompía bajo el peso de su propia mente. Los límites entre la realidad y la memoria se difuminaban, cada momento se fundía con el siguiente hasta que ya no podía distinguir entre el pasado y el presente, entre sus pensamientos y sus acciones. Su confesión llegó en fragmentos, frases rotas que salían de sus labios mientras intentaba dar forma al horror que la consumía. Habló del aislamiento, del resentimiento, de la fría rabia que se había acumulado en su interior, transformándola en alguien a quien apenas podía reconocer. Sus palabras apenas eran más que susurros, una voz que salía de lo más profundo de su mente, tratando de dar sentido a la oscuridad que se había apoderado de ella. Pero incluso mientras hablaba, sabía que las palabras nunca podrían transmitir la profundidad de sus acciones, la fría finalidad de las vidas que había arrebatado. El detective la observaba con fijeza, su expresión era ilegible mientras escuchaba, su silencio era una condena tácita que llenaba la habitación. Casi sintió que se encogía bajo su escrutinio, que sus palabras se entrecortaban, que su voz se entrecortaba mientras quedaba atrapada una vez más en el silencio pesado y sofocante que parecía presionarla desde todas partes. Su mente daba vueltas, cada pensamiento era una esquirla que la cortaba, dejándola expuesta, vulnerable, en carne viva. Cuando terminó su confesión, no era más que un cascarón, una figura hueca desplomada sobre la mesa, con las manos inertes y los ojos vacíos. La persona que había sido la chica que había anhelado ser aceptada, que había sonado con una vida más allá del dolor, y la soledad había desaparecido, sustituida por un vacío en el que resonaba el horror de sus actos. Había confesado, sí, pero las palabras carecían de sentido, estaban vacías, eran un débil susurro perdido en el vasto e interminable silencio de su propia mente. Cuando los detectives se marcharon, dejándola sola en la fría y estéril sala, sintió que el peso de la finalidad se apoderaba de ella, una presencia pesada e ineludible que la oprimía, llenándola de una oscuridad de la que nunca podría escapar. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, la luz parpadeaba, proyectando sombras que se extendían y retorcían, reflejos del horror que ella había desencadenado. Y en aquel silencio, se dio cuenta de que su castigo ya había comenzado. Viviría con este vacío aplastante, durante el resto de su vida, una vida que ahora no contenía más que los ecos de su propia oscuridad, una oscuridad que la perseguiría, la consumiría, hasta que no le quedara más que el silencio.